Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto enorme, placer saludarlos. Vamos a estar dialogando con la jueza María Victoria Cabañaro, que es jueza de niñez, adolescencia, violencia familiar, violencia de género, penal juvenil, sobre la situación de la justicia en los menores y también sobre el papel de la justicia restaurativa en nuestro país. También vamos a estar dialogando con Sol Rodríguez Maistegui, que es comunicadora social, hablando del acceso a derechos de adultos mayores en nuestro país. Bienvenidos a todos, esto es Sujetos de Derecho. Dialogamos con María Victoria Cabañaro, jueza de niñez, adolescencia, violencia familiar, de violencia de género y penal juvenil en el juzgado de primera nominación en nuestra ciudad. Vamos a estar hablando sobre justicia restaurativa, sobre mediación penal y también sobre el principio de oportunidad. Hay nuevos caminos a la adopción de un sistema pacífico de resolución de conflictos en el sistema penal. La escuchamos. La justicia restaurativa aparece como un conjunto de herramientas, de propuestas, de estrategias que en definitiva lo que buscan es dar una respuesta distinta a la respuesta que da la justicia punitiva ante el delito. Con lo cual, digamos, se basa en otro tipo de preguntas, ¿no? Y que lo que intentan es dar una respuesta tendiente a la reparación del daño. Cuando hablamos de la justicia punitiva, lo que se busca es el castigo. Y aparece el Estado como la figura prioritaria que asume el poder del castigo. En cambio, la justicia restaurativa es lo que suelen decir los especialistas, es un cambio de lentes, porque ante una realidad se busca otra respuesta. ¿Cuáles son esas respuestas? Fundamentalmente las 3 R's, ¿sí? Una que es la responsabilización del joven infractor, la necesidad de la reparación y también de su recuperación en la sociedad. Porque cuando acontece un delito, no solamente aparece la víctima en ese escenario, sino que aparece la ruptura del tejido social. De esta manera, lo que busca la justicia restaurativa es que el joven pueda responsabilizarse del daño que ha ocasionado a partir de un espacio, cual suele ser en el ámbito judicial, la mediación penal juvenil, donde se invita, donde se convoca a la víctima a los efectos de que pueda voluntariamente participar de ese tipo de proceso. Y también se busca que, como les dije recién, el tejido social, esa vulnerabilidad que siente no solamente la víctima en relación al daño que se ha ocasionado, pueda también la sociedad tener una respuesta. Máxime cuando nos encontramos ante jóvenes en donde es necesario una intervención no solamente en vistas del presente, sino también del futuro. A partir de estadísticas que nos ha ofrecido el Tribunal Superior de Justicia y que la ha recabado a partir de los datos que tenemos los distintos juzgados penales juveniles, lo cierto es que estamos ante una realidad que merece ser vista y fundamentalmente abordada desde distintas aristas. Una de las cuestiones que tal vez emerge como de análisis es que nos encontramos ante jóvenes con problemas de consumo de estupefacientes, unido también a que se encuentran fuera del ámbito educativo. Todas esas situaciones claramente constituyen un sustrato que hace que el emergente, que suele ser el delito, sea la forma de visibilización del joven en conflicto penal. Por eso, esta justicia restaurativa que apunta a nuevas estrategias también propugna la intervención de otras áreas sociales, de tal manera que se pueda convocar a otros efectores, a otros partícipes, tales como personas que trabajan en los establecimientos educativos, referentes comunitarios, que de alguna manera puedan colaborar activamente en procesos en donde el joven pueda nuevamente reinsertarse en la sociedad. Generalmente ante situaciones de inseguridad hay un clamor social en bajar la edad de imputabilidad. Es una medida que sería atacar la causa, digamos, el efecto, perdón, y no la causa.
La causa es muchísimo más compleja y tiene que ver con todas estas cuestiones subyacentes. En general, yo utilizo una metáfora que tiene que ver con un iceberg, ¿no? Uno puede observar determinadas cuestiones en un espacio muy pequeño, que es lo que se ve. Se ve el menor de edad que ha delinquido, situaciones que reclaman, y es absolutamente legítimo que así sea, una solución y una respuesta, y así debe ser. Pero lo cierto es que también es necesario trabajar en procedimientos, en procesos y en políticas públicas de prevención, de tal manera que no tengamos que lamentar algunas situaciones y donde pueda ponerse el foco en un trabajo sostenido y constante, en donde algunas vulnerabilidades que tienen que ver con derecho a la salud, derecho a la educación, puedan ser también trabajadas en nuestro espacio. Tal vez si se pone el foco en ese espacio podamos bajar también los índices de delincuencia. Y hay un movimiento generalizado, y esto tiene que ver justamente con los convenios internacionales que ha suscrito la comunidad internacional. Una, digamos, de las convenciones fundamentales es la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual ha recibido la mayor ratificación por parte de los estados. Solamente 2 países no la han ratificado, uno es Somalia porque no es considerada estado por la comunidad internacional, y otro es Estados Unidos porque en algunos de esos estados permite la aplicación de la pena de muerte. Con lo cual hay todo un movimiento tendiente al uso y a la puesta en marcha de la justicia restaurativa, porque se ve como una posibilidad, como esos nuevos lentes que buscan correr el punitivismo en búsqueda de soluciones que en definitiva sean a largo plazo. Las distintas legislaciones a nivel regional y a nivel mundial van por esa línea. Hacemos la pausa, la primera en el programa. A la vuelta seguimos dialogando con la doctora María Victoria Cabañaro sobre este tema tan importante a nivel social. Pausa, la primera, y ya venimos con más. Estamos transformando para siempre la ciudad. Urbanizamos los barrios Ranqueles y San Martín. Yo me llamo Alejandra Riviers, vivo acá en el barrio San Martín. Oh, cambió muchísimo el barrio, la calle era un desastre antes, ahora nada que ver. Son muchos chicos de barrio que están acá, que no pueden ir a un club, entonces juegan acá. Y estoy conforme con lo que han hecho, el proceso de la limpieza, las cloacas, con la cuneta y las luces. A las 7:30 de la tarde ya tenemos la luz acá. En Río Cuarto, en cada obra que hacemos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Actualmente existe solamente un instituto de menores de edad que están privados de la libertad, que es el Complejo Esperanza. Sí, allí están
estos menores que por algún tipo de medidas, ya sean privaciones cautelares de la libertad o bien medidas de resguardo, se encuentran ahí. Pero lo cierto es que también se ponen en marcha otros mecanismos que también se introducen en estas nuevas miradas, como es por ejemplo las supervisiones de territorio, que permiten un seguimiento del menor en condiciones de libertad que tienen que ser asumidas por las autoridades de aplicación, puntualmente por la CENAF. Yo creo que es el gran desafío y la gran necesidad, ¿sí?, de que estas temáticas aparezcan en las agendas públicas casi como políticas de Estado sostenidas, para que se puedan convocar a personas, y que hay muchas y muy capacitadas, a crear estrategias reales, concretas y sostenidas. ¿Sí? Desde el Poder Judicial, puntualmente acá en la ciudad de Río Cuarto, se lleva a cabo la mediación penal juvenil con la intervención de mediadores que han sido formados específicamente en las materias para abordar este conflicto y en la necesidad de encontrar estas tan ansiadas soluciones. ¿Sí? Si bien desde el ámbito penal quienes cometen delitos valiéndose de menores de edad, sus penas son calificadas, lo cierto es que todo esto es un entramado que requiere, y creo de una manera muy necesaria y urgente, la mirada de quienes pueden resolver desde distintas áreas sociales y políticas. ¿No? Los abogados históricamente hemos sido formados para la resolución de los conflictos de manera adversarial, con lo cual hoy abrir a las posibilidades de soluciones de manera pacífica nos interpela dentro de nuestra formación. Afortunadamente en la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Río Cuarto existe una asignatura puntual que es justamente la de mediación, negociación y arbitraje, que permite también ir formando a los futuros profesionales en nuevas herramientas, no solamente las herramientas del conocimiento duro, sino también del conocimiento blando, de esas habilidades que hacen a la empatía, a la escucha, a la generación de preguntas, y que son tan importantes para abordar los conflictos, porque básicamente trabajamos con personas y con todo lo que eso implica. ¿Sí? Estamos en un proceso claramente de transición, donde estamos encontrando a los nuevos abogados, a los nobles abogados, que ya estas temáticas no les parecen como desconocidas o extrañas, y a aquellos que también se están ayornando a eso y que permanentemente se van formando en estas cuestiones. Inclusive también aparecen nuevas ramas de derecho, como hace la justicia restaurativa, el derecho colaborativo, es decir, todas posibilidades que buscan el consenso en la resolución de los conflictos. Fundamentalmente es esto, generar una nueva mirada, cambiar la perspectiva de mirar el delito ya como un conflicto y poder devolverle a la sociedad la posibilidad de su resolución a partir, digamos, de estrategias que sean generativas y que permitan básicamente reparar el daño ocasionado, que es en la mayoría de los casos lo que reclaman las personas. Creo que estamos en ciernes, ¿no? Que estamos encontrándonos en los primeros pasos, en donde vamos a ir viendo la evolución que eso significa. A partir, digamos, de las estadísticas que nosotros podemos observar de los casos que enviamos a mediación penal juvenil, advertimos muchos acuerdos, y esos acuerdos tienen también un gran valor transformativo, porque advertimos la posibilidad de que los jóvenes acompañados puedan generar algún tipo de cambios, y también vemos cómo las víctimas pueden encontrar un espacio de respeto, un espacio de escucha, que muchas veces es también uno de los reclamos que escuchamos a diario. Y la verdad que cuando nosotros vemos a un adolescente que ha entrado en un proceso de mediación penal juvenil y que ha ingresado porque ha cometido un ilícito, y cuando se lo puede observar en una mediación a partir de un análisis reflexivo del acompañamiento de sus familiares, que también tienen que asumir la responsabilidad que ello implica, de un adolescente que por ahí había abandonado la escuela o que estaba dentro de algún consumo de drogas y que han podido empezar ese tipo, digamos, de tratamiento, y que muchas veces la víctima es lo que le pide que se pueda cuidar, que pueda revertir la situación, porque también es muy fuerte encontrarse en ese espacio, ¿no? Encontrarse con el otro.
uno encuentra mucha satisfacción. Vamos a seguir hablando de este tema que tiene alto impacto social y también las herramientas que tiene la justicia a través de la mediación penal y la justicia restaurativa. Cambiamos, vamos a hablar con Sol Rodríguez Maistegui, que es comunicadora social y gerontóloga, creadora del Club de La Porota, sobre la necesidad del acceso a derechos de adultos mayores en nuestro país. La escuchamos. Bueno, siempre es un gusto, muchas gracias a ustedes por invitarme. La situación de las personas mayores de hoy es una situación muy compleja, ¿no? Por varias cuestiones. Primero, tenemos que entender que la temática de la vejez llegó para quedarse. Y hago hincapié en la palabra temática porque siempre tendemos a hablar de como la problemática de la vejez, ¿no? Y esa es como la gran disonancia que tenemos socialmente. Por un lado, hemos logrado vivir más, hemos logrado vivir mucho tiempo, pero por el otro lado no queremos envejecer. Entonces, de alguna manera renegamos de nuestras propias conquistas, ¿no? Porque es una verdadera conquista de la humanidad que hoy podamos proyectarnos personas mayores. Y las personas mayores del presente están siendo quienes nos trazan el camino, quienes venimos detrás, y están también explorando a ver qué es esto de envejecer. Muchas se identifican con su proceso de envejecimiento, muchas no. Y obviamente esto tiene que ver también con la forma que tenemos de entender y de mirar a la vejez, a las personas mayores y al propio proceso de envejecimiento, que está atravesada por muchos estereotipos y prejuicios. Estereotipos y prejuicios que no nos permiten conectar con el proceso, porque si yo entiendo que la vejez es sinónimo de declives, deterioros, pérdidas, dependencia, obviamente no voy a querer verme reflejada en ese espejo. Ahora, si yo entiendo que la vejez es parte de un proceso vital que está y que es vivida por seres humanos, por personas que tenemos derechos y obligaciones, que tenemos una base en común, que es el deseo de ser amados y el deseo de amar, el deseo de ser cuidados y el deseo de cuidar, el deseo de proyectar, de emprender, de tener un proyecto. Ahí desaparece entonces esta mirada viejista, edadista y jerascofóbica. La jerascofóbica es la fobia a envejecer que tenemos socialmente, ¿no? Pero evidentemente todavía no hemos como despejado estas cosmovisiones, esta forma de entender el proceso de envejecimiento, y por eso cada vez más nos vamos como escindiendo, ¿no? Enajenando, tratando como ajeno algo que nos es propio, porque no nos convertimos en personas mayores de un día para el otro. El envejecimiento es un proceso que empieza desde el momento en que hemos sido gestados o gestadas, ¿no? Y que termina cuando nos morimos. Lo que pasa es que la vejez también nos enfrenta con otras temáticas que no queremos abordar, ¿no? Con la temática de la muerte, ¿sí? La única certeza que tenemos en la vida, un tema que no hablamos en Occidente, ¿no? Además también nos enfrenta con el valor que le damos al ser humano a lo largo de su ciclo vital, ¿no? Que es un valor muy productivista, porque valemos y tenemos poder social siempre y cuando seamos productores de servicios, productores de bienes. Ahora, cuando somos percibidos como improductivos, ahí desaparecemos de la esfera social, ¿no? Entonces tenemos que empezar a darle sentido también a la vejez. Tenemos que empezar a otorgarle el sentido que ya tiene en otras culturas, en otras sociedades, en donde entendemos que las personas mayores no solamente son una fuente de experiencia, pueden serlo y pueden no serlo, ¿sí? Porque asociar a la vejez con la sabiduría también es un estereotipo, sino también comprender que las vejeces tienen un presente, ¿sí? No, siempre cuando los periodistas vamos y abordamos a una persona mayor, le preguntamos quién fue, pero no le preguntamos quién es. Y en esa invisibilización del presente de la persona mayor, invisibilizamos todos sus aportes, todo lo que tiene para ofrecer en su presente. El presente también les pertenece a las personas mayores. Entonces tenemos un gran desafío, sobre todo los comunicadores y los periodistas que somos generadores de opinión, en hackear, ¿no? en interpelar, en formatear nuestros propios pensamientos para comenzar a comunicar desde otro lugar sobre las personas mayores, para comenzar a construir nuevas narrativas que también nos representen, porque en definitiva, las personas mayores del presente somos todos con más años. Nos vamos a la pausa, segunda y última en el programa. A la vuelta
Seguimos hablando con Sol Rodríguez Maistegui sobre el acceso a derechos para adultos mayores en nuestro país. Ya venimos. El compromiso asumido junto al gobernador electo Martín Yarlora y el actual gobernador Juan Schiaretti comienza a cumplirse y ser una realidad. La doble vía de la Ruta 30, tan esperada, tan necesaria, comenzó ya su primera etapa. Son los 600 metros que van desde la rotonda de la Ruta 30 hasta la calle Palestina. Y paralelamente, en los próximos meses comenzará la segunda etapa, que es desde Palestina hasta la rotonda que se va a hacer en el ingreso a Soles del Oeste. 1.300 metros que van a transformar la realidad de este sector de la ciudad. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, la pandemia evidenció el viejismo, el edadismo, la gerascofobia que ya existía. La pandemia lo que hizo fue visibilizarlo, ¿sí? Obviamente se vulneraron muchísimos derechos, pero también quiero hacer un paréntesis. La pandemia ayudó a que el colectivo de personas mayores se identificara como tal, porque pareciera que siempre viejo, vieja era el otro, ¿sí? Ahora, cuando la pandemia empezó a decir que las personas mayores eran parte de los grupos de riesgo y que esas personas mayores eran todas las que tenían más de 60 años, ahí muchas empezaron a decir, pero soy yo. Claro, yo soy una persona mayor. Y ahí empezaron muchas de las personas mayores a conectar con su proceso de envejecimiento y a conectar con sus derechos, con los derechos que le estaban siendo vulnerados, ¿sí? Y empezaron también a reclamar. Y nosotros, por ejemplo, desde el Club de la Porota, que es una propuesta de comunicación y vejez que impulso, también lo que hicimos a través de una propuesta que se llamó Voces Mayores, impulsada junto con la Fundación Navarro Viola, era visibilizar todo lo que las personas mayores en el interior de sus hogares estaban activando. Porque siempre creímos que las personas mayores estaban solas, abandonadas, sin posibilidad de poder comunicarse con los demás. Y eso no era cierto, ¿sí? Todos vivimos de distintas maneras a la pandemia, cada uno puso en juego los recursos que tenía, pero lo cierto es que las personas mayores son las personas mayores que nacieron en el siglo XX, en el siglo de las mayores transformaciones humanas, ¿no? Sociales, económicas, políticas. Son las personas que han visto, que han sobrevivido, por ejemplo, a la posguerra, ¿no? A la posguerra, y no solamente eso, sino que son hijos o nietos de los inmigrantes, ¿no? Tienen una gran flexibilidad para adaptarse a los cambios, nacieron escuchando la radio y hoy manejan un celular, la mayoría de ellos. Entonces digo, y nosotros los culpamos de que no se iban a poder adaptar, que eran inflexibles. Obviamente sufrimos, pero sufrimos todos. No sufrieron más
quienes tenían más edad, sufrimos todos. Sí, sufrieron mucho más aquellas personas que no podían acceder a una conectividad, que no podían comprar un buen celular, que no podían prescindir de sus trabajos para tener un plato de comida a diario. Obviamente, cuando se es una persona mayor, esas intersecciones, la pobreza, la vulnerabilidad social, se acentúan y se agravan en el contexto de la vejez. Pero son desigualdades que atraviesan a todas las generaciones, no necesariamente la vejez. Como dije recién, se agudizan obviamente en la etapa de la vejez. Pero lo cierto es que nosotros no mostramos la cantidad de redes sociales informales que activaron las personas mayores para ayudar a otros, para acompañar a sus nietos y nietas, muchas de ellas en la escuela, ¿no? Para acompañar a vecinos, para cocinarse en red. Digo, ¿cuántas de esas historias no hemos visibilizado y que nos hubiesen ayudado muchísimo a empoderar a las personas mayores que se percibían solas, que se percibían que no podían avanzar en contextos tan hostiles como el que vivimos en la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente, y ni hablar de la situación de las personas mayores en las residencias, que acá también quiero hacer un paréntesis. Las personas mayores en residencias en Argentina representan un 2% del colectivo de las vejeces, ¿no? Argentina tiene casi el 17% de su población mayor de 60 años y siempre estamos haciendo foco en la población de las residencias. Está bien, está perfecto, pero no es la única, ¿sí? Tenemos que empezar como comunicadores a visibilizar otras realidades que son también mucho más contagiosas para las generaciones más jóvenes, que necesitamos referentes positivos para envejecer. Bueno, la verdad que es una propuesta que ha crecido a veces también por la propia inercia de la gente, ¿no? La gente evidentemente estaba necesitando escuchar algo diferente sobre la vejez, estaba necesitando identificarse con su propia realidad y no tener que escindirse o enajenarse de su condición de sujeto envejeciente porque todo el resto de las narrativas no la identificaban, ¿no? Creo que he sido un poco compleja en esa explicación, pero en el fondo el Club de la Porota lo que hace es mostrar a las vejeces reales y sobre todo construir narrativas desde las cuales las generaciones más jóvenes también podamos pensarnos como lo que somos, sujetos envejecientes. Es construir un camino para que cuando en el 2050 haya en el mundo más personas mayores de 60 que menores de 15, realmente estemos preparados para el boom de la longevidad y no nos agarre desprevenidos esto, ¿no? El que cada vez más la expectativa de vida sea mayor. Hay un psicogerontólogo catalán que se llama Feliciano Villar, que en una charla, en una entrevista que yo le hice, él me dijo, vamos a dejar de estar hablando de esto, del viejismo, del edadismo, de la gerascofobia, el día que comprendamos que las personas mayores no solamente son sujetos de derechos, sino también de obligaciones. Final del programa, gracias como siempre por la compañía. Recuerden que este y todos los programas están cargados en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Sujetos de Derecho. También estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Agradecer especialmente a Agustino que me viste, como todas las semanas en Alvear y Colón, en la ciudad de Río Cuarto. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 horas para ser Sujetos de Derecho. Gracias por la compañía.